días. Qué gusto saludarles en esta mañana y poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Un día Jesucristo decide salir con 4 de sus discípulos a subir un monte. Entre ellos iban Pedro, Juan, Andrés y Judas Iscariote. Antes de emprender el camino, Jesús le pidió que recogieran una piedra que iba a ser su compañera de viaje. Pedro, como era de esperarse, tomó la roca más grande que podía encontrar. Juan y Andrés, más mesurados, tomaron una roca de tamaño normal. Y Judas simplemente tomó una pequeña piedrita que en ese momento le estaba molestando en su guarache. Caminaron por muchas horas mientras escuchaban las enseñanzas de Jesucristo. Al final llegaron al destino, la cima de un monte. Allí Jesucristo hizo una pregunta: ¿tienen hambre? Y todos a una voz contestaron en forma positiva. Entonces Jesucristo les dijo: ahora preséntenme sus piedras. Sin dudarlo, cada uno de ellos lo hizo a Jesucristo, y en una oración transformó aquellas piedras en pan. Al otro día, Jesús volvió a invitar a otros de sus 4 discípulos. Judas, que para ese entonces se encontraba en ayunas, pidió ir como voluntario, pero esta vez tomó la piedra más grande, incluso más grande que la que Pedro había tomado el día anterior. Le costó trabajo seguir a Jesús. Y a veces incluso se veía alejado del grupo porque realmente la piedra que había tomado era enorme. Pero al final llegaron al final de su camino. Judas ya estaba listo para recibir la bendición de Jesús y se preparó para entregar la piedra para recibir aquel milagro. Entonces Jesús se paró y vio a sus discípulos. Judas, todo sudado y cansado por empujar aquella gran piedra. Y Jesús preguntó: ¿tienen hambre? Y una vez todos a una voz dijeron: sí, maestro. Entonces Jesús oró y dijo: hoy arrojen su piedra porque he traído lonches. Las enseñanzas y los milagros de Jesús son increíbles y a veces difíciles de entender. Pero la pregunta es: ¿tiene acaso Dios obligación de explicarnos o anticipar las cosas que van a ocurrir en nuestras vidas? Definitivamente no. Sin embargo, a Él le encantan que nosotros participemos de ellos. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes me gustaría que oráramos y pidiéramos la guía de nuestro Dios. Y antes de ir a la palabra de Dios, vayamos juntos al Dios de la palabra. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque en esta hora, Padre, tú nos permites estar juntos, reunidos como un cuerpo, como tu cuerpo, como iglesia, para recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones para aquello que tienes para decirnos, Señor, y no permitas que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos entrado, sino que tu palabra pueda quebrar nuestros corazones. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que abran sus Biblias en los versículos que estuvimos leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y en los versículos que leíamos recién encontramos uno de los milagros más increíbles de Jesucristo. Tan increíble que es el único milagro que queda registrado en los 4 evangelios. Ahora, todo milagro que aparece documentado en la palabra de Dios, e incluso aquellos que nosotros vivimos en nuestras vidas, vienen antecedidos por un problema. ¿Por qué decimos esto? Porque si no tienes un problema, no necesariamente vas a necesitar un milagro. Pero definamos lo que significa o lo que es la palabra milagro. Y milagro se explica como el evento extraordinario de términos de fuerzas naturales que tiene o que persigue un propósito. Y ese propósito en cada milagro de parte de Dios es revelar su poder a la humanidad para que incluso el más incrédulo pueda llegar a ver el poder de Dios. Pero también decíamos que para tener un milagro necesitamos un problema. ¿Cómo definimos problema? Definimos problema por aquellas situaciones creadas por Dios para ponernos cara a cara con nuestras deficiencias, con nuestras creencias, de modo que solamente volteemos a verle a Él. Vámonos a analizar un poquito la situación en la cual Jesucristo con sus discípulos se encontraba
ante este problema que se transformó en un problema de gran magnitud. Decía que en todos los evangelios aparece desarrollado este milagro. E incluso en los relatos paralelos nos dan algunos detalles que no aparecen en el evangelio según San Juan. Marcos y Lucas dicen que la hora ya estaba avanzada, que el día había avanzado y que el lugar donde estaban era un lugar apartado y un lugar desierto. Ahora, cuando habla de desierto no quiere decir que había arena y esas cosas, sino que era un lugar solitario, que no había un Oxxo donde podían ir a comprar algunos refrescos para darle de comer, ¿no es cierto?, a las personas que estaban en aquel lugar. Ahora, no podemos dejar de agregarle a este problema o a esta situación que enfrentaba Jesús y sus discípulos lo que lo hacía magno. Y lo leímos y dice que las personas que estaban en aquel lugar, sin contar mujeres y niños, eran 5.000. Eran 5.000. Ahora, quizás era acertada la idea de algunos discípulos en los relatos paralelos, sobre todo en el Evangelio de Marcos, donde los discípulos dicen, bueno, maestro, es hora de que tú le digas a las personas que se vayan a su casa porque seguramente van a tener hambre y no tenemos para darle de comer a todos estos. Pero no, Jesucristo plantea intencionalmente esta situación, este problema delante de sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos realmente puedan ser parte de la solución. Jesucristo le dicen, ahora les toca a vosotros, en el Evangelio según San Marcos, darles de comer. Jesucristo había utilizado y había escogido aquel lugar a propósito, porque la lección que tenía para enseñarle era para sus discípulos, porque la multitud a Jesucristo ya lo seguía, entonces no tenía que llamar la atención de la multitud. Lo que realmente Jesús quería enseñarle a los discípulos, que ahí estaban en aquel lugar y estaban a punto de entrar en pánico, que estaban enfrentando grandes problemas y que seguramente la pregunta que se hacían era, ¿y ahora? ¿Y ahora qué toca? Y precisamente eso vamos a ver en esta hora. Quiero que tomen sus hojas que viene allí en su boletín y vamos a analizar esta situación. Cuando llegan los problemas a nuestras vidas y deseamos el milagro de Dios, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Jesús quiere, en primer lugar, que nosotros aprendamos a ser parte del mayor de los milagros y eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Pero de qué manera? Lo vamos a ver en 4 puntos. En el primero de ellos, y completamos en nuestras hojas, para ser parte del mayor de los milagros, no evitemos los problemas, están ahí, sino que preparémonos para enfrentarlos. Preparémonos para enfrentarlos. El versículo clave que nos va a ayudar a entender todo esto dice en Juan capítulo 6, versículos 5 y 6, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman esto? Todos juntos, ¿qué dice? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Marquen allí, decía para probarles. Esto decía para probarles. Es interesante porque al final del versículo dice también que él sabía lo que iba a hacer. Quiere decir que Jesucristo nunca en ningún momento perdió el control de la situación que estaban viviendo porque él sabía. Ahora, si Jesucristo nunca perdió el control, entonces ¿por qué le pregunta a Felipe qué es lo que iban a hacer? Bueno, simple, Felipe era de Betsaida y Betsaida era una zona muy cercana a lo que estaba ocurriendo todo esto. Es decir, estaba apenas a minutos y seguramente Felipe sabía dónde se encontraba el Sams de Betsaida para ir a comprar lo que esta gente necesitaba. Pero Felipe toma la iniciativa y dice, pero maestro, ¿sabes una cosa? Y aparentemente Felipe era bueno con los números, porque dice, por más que vayamos al Sams, el sueldo de 8 meses que no tenemos, no nos va a alcanzar para darle de comer a estas personas. ¿Por qué Jesús pregunta esto? No para que Felipe presumiera su capacidad de matemáticas, sino porque Jesús quería enseñarles que ellos, los discípulos, podían ser parte de esta solución y que los recursos financieros no necesariamente son los más importantes. Jesús quería que ellos supieran que es posible que muchas veces nosotros mismos seamos los que le pongamos límite a la obra de Dios por suponer de antemano que lo posible o lo que no sea posible. Pregunto, ¿existe, y escúchame bien, existe alguna tarea imposible que crees que Dios desea que tú hagas? ¿Existe? Entonces, si no existe, no permitamos que nuestra evaluación
de lo irrealizable nos impida hacer o realizar la tarea que debemos hacer. Dios definitivamente puede hacer milagros y debemos confiar en Él, que Él proveerá los recursos. ¿No es gracioso o curioso que cada vez que Jesucristo nos pone a prueba o permite problemas en nuestras vidas, siempre nuestra reacción sea como lo de los discípulos o como Felipe, que nos saquemos a poner cuentas? ¿No es curioso que muchas veces dejamos a Dios fuera de la ecuación de nuestras vidas y no lo vemos como la primera solución? Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos problemas en nuestros matrimonios, cuando tronamos una materia en la escuela, cuando llega la enfermedad de nuestras vidas. Aun cuando hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas milagros anteriores, ponemos en duda que Él nos puede librar o solucionar el problema que estamos enfrentando. Dudamos muchas veces que Dios entienda de amor, que Dios entienda de finanzas, de matemáticas. Por eso no queremos llegar a Él. Pero déjame darte un secreto acerca de Dios. Él ya sabe lo que va a hacer. Pero sobre todas las cosas, Él ya sabe cómo lo va a hacer. Dios me dio la dicha de ser padre de 2 hijos. El mayor de ellos nació aquí en Guadalajara y el menor en Argentina. Cuando transcurría el embarazo de mi hijo menor, Tomás, aparentemente era un embarazo normal. Él venía, iba a nacer, lo esperamos con ansia. Sin embargo, un día muy cerca de la fecha que él naciera, allí en un septiembre, me recosté con mi esposa, dormí una siesta, la abracé y puse mi mano en su vientre y sentí algo aquí en el pecho que no me daba tranquilidad. Y en ese momento oré a Dios, entregando una vez más la vida de mi hijo en manos de Dios. Transcurrió el tiempo, llegó la época de que la cesárea estaba programada para que él naciera. Nació en Argentina en un hospital público, por lo tanto no me dejaron entrar a ver el parto. Y fue interesante porque yo estaba muy ansioso esperando el nacimiento de mi hijo. Entonces ahí por una rendijita que había entre las puertas yo estaba curioseando y sacando fotos. De repente llegó el momento en que presentaron a nuestros hijos. Mi esposa ya estaba en su cuarto con el efecto de la anestesia. Lo besó, le dijo que lo amaba y lo pusieron en mis manos. Una criatura indefensa, chiquita, aquí en mis manos. Y lo vi y era perfecto. Era perfecto, un niño perfecto, completamente normal. Pero en un momento miré su cara y vi que uno de sus ojos no abría bien. Entonces llamé al pediatra, le dije, doctor, ¿qué pasa? Porque uno de sus ojitos no se abre bien. Me dijo, ay, espérame, se me pasó ese detalle. Lo llevaron, les hicieron unos estudios y nos recomendaron ir a la capital del estado para terminar de dar el cuadro de lo que él tenía. Como padre, ¿qué les puedo contar? Fueron días de ansiedad, de mucho enojo, de mucha furia. Incluso me llegué hasta a pelear con Dios porque la situación se había escapado de mi control y los médicos no me decían, incluso me decían, no averigües nada, no leas nada porque vamos a dar un diagnóstico. Era como si me hubiesen dicho, ve, investiga, pregunta. Y llegó el día del diagnóstico. Pero antes, una persona me regaló Jeremías 33:3 y yo dije en mi enojo con Dios, pues ya me lo sé de memoria. Sí, clama a mí, yo te mostraré. Y dije, pero un momento frené y dije, está bien Dios, si esto es para ti y para mí, vamos a echarnos un round. Detalle, nunca lo hagas con Dios. Pero dije, vamos. Y me puse de rodillas y clamé a Dios y oré a Dios y seguí leyendo mi Biblia y fui a unos versículos anteriores y Dios me regaló el mejor de los versículos para mi vida y para esa situación. Y para recordarme una gran verdad. Jeremías 32:27 dice así, Jehová me susurró a mi oído y trajo paz a mi corazón diciéndome lo siguiente, todos juntos, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios trajo paz a mi corazón, llegó el diagnóstico final. El doctor nos dijo, Tomás es un niño completamente normal, con un ojo pequeño, el cual no tiene visión. Pero su problema es aislado, nada más se ve afectado en su vida. Y hoy tengo que serle sincero. Incluso a todos los que conocen a mi hijo Tomás. Muchas veces agradezco que Tomás haya llegado con un solo ojo. Porque si un ojo con un ojo es como es, imagínate con 2. Es una broma, porque aquí está mi hijo. Pero doy gracias a Dios porque Él me enseñó que yo no tengo nada que entender ni explicaciones que pedirle a Dios. ¿Por qué?
porque no hay problema tan grande que Jesús, si completamos en nuestras hojas, no pueda resolver, ni situación en la que Él pierda el control. ¿Cómo puedo ser parte del mayor de los milagros? Punto número 2. ¿Cómo podemos serlo? Tenemos que desarrollar el sentido de la compasión. El sentido de la compasión. Compasión es aquel sentimiento que se produce al ver el padecimiento de algo, de alguien, pero que nos impulsa a aliviar, a hacernos parte de su dolor y de su sufrimiento. Incluso a evitarlo o a remediarlo. Otra vez Marcos, en el relato paralelo, nos da detalles de que Jesús vio una gran multitud, que Jesús paró en medio de la situación y vio una gran multitud y vio que esa multitud tenía necesidad y dice, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, los discípulos, con sus respuestas, estaban asumiendo que los discípulos no eran responsables de la situación que estaba viviendo la multitud. Ellos pensaban que el problema era de la multitud, que ellos no debían hacerse cargo de su negligencia de no venir preparados para seguir a Jesús. Pero Jesús le va a mostrar que siempre es cuestión de perspectiva. Y muchas veces nosotros no nos enfocamos en forma correcta cuando vemos a la multitud de personas que nos rodean. Quizás solamente contamos cabezas y decimos, wow, somos un montón en este lugar y en la iglesia, y solo vemos la posibilidad que está frente a nuestros ojos de cómo sacar provecho para que venga más gente, para que tengamos más manos para hacer cosas y para trabajar. Pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, que vio a la multitud y se entristeció y tuvo compasión de ellos al ver la realidad que la multitud estaba viviendo. Jesús vio su corazón porque allí estaba el problema. Y quizás muchos de los que hoy estamos aquí disfrutamos de la bendición que significa para nosotros la vida eterna. Y pensamos, al igual que los discípulos, bueno, pues el problema es de los demás. Pero es tiempo de dejar de pensar como los discípulos pensaban, amados. Jesucristo trabajaba en forma intensa en los corazones de estas personas y también quiere trabajar en forma intensa en nuestros corazones para que cambiemos la perspectiva. Jesucristo quiere que hoy sea tiempo y que hoy es tiempo, nos muestra de levantar nuestras cabezas, de levantar nuestras miradas y ver a las personas que se están perdiendo. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser embajadores de su palabra, para que compartamos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y en Mateo capítulo 9, versículos 13 y 14 dice así. Mateo 9, 13 y 14. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificio, sino que ustedes tengan compasión. Todos juntos que dices, pues yo no he venido a invitar a los que se me niegan, sino a los pecadores. Como iglesia en Rey de Reyes tenemos clara que nuestra visión y que nuestra misión es ser misioneros. Creemos que Dios tiene a sus escogidos, pero queremos ser dignos de poder recibirles en este lugar. Por eso somos una iglesia que siempre va a animarte a que te pongas en acción. Los calientabancos siempre son personas que van a disfrutar de lo que otros hacen, pero nunca van a vivir la emoción y la bendición y la adrenalina que significa la verdadera acción de ir y predicar el evangelio. Dios nos llama a pescar en el mar abierto, no a ir a peceras a buscar a otros cristianos. Dios nos manda allá afuera a ir por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no van a buscar. Y necesitamos entender que hay que buscarlos. Dice la palabra de Dios que su naturaleza es hacer el mal. Por lo tanto, ellos no van a venir. Completamos en nuestras hojas. Hay que traerlos. Hay que traerlos. Por más que sepan el camino, están cegados y no saben llegar. Ellos no van a aprender. Hay que educarlos. No hay nada mejor que ver la obra de Dios, cómo Él la hace en la vida de los que se arrepienten
y ser parte del cambio. Amados, la compasión solo es posible si estoy dispuesto a vivir la vida cristiana con pasión por las almas. Tercer punto, para ser parte del más grande de los milagros, es debemos estar dispuestos a dar lo que tenemos. Estar dispuestos a dar lo que tenemos. En medio de este relato, aparentemente hay alguien que se anima a proponer algo y ese es Andrés. Y dice el relato allí en los versículos del 6 al 9 que Andrés, uno de sus discípulos, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Nunca más sincero alguien a ver la provisión que tenían. Y aparece en escena este niño. Y Juan, en este capítulo, en este relato, es el único que detalla esto. Andrés pareciera que toma una iniciativa muy osada y trae 5 panes de cebada. Déjame decirte algo acerca de la cebada y de los panes de cebada. Los panes de cebada era la comida de los pobres. Era lo más fácil de conseguir, era aquello, todo lo que sobraba, los desperdicios, se hacía una harina y se formaba un pan. Y seguramente la mamá le daba a este niño para que saliera a hacer las tareas del día, para que no tuviera hambre, su lunch, ¿no es cierto?, para la escuela. Y él tenía esos 5 panes y 2 pececitos que, déjame decirte, que no eran más grandes que una pequeña sardina. Y pareciera que con esto el problema estaba lejos de solucionarse. Era imposible darle de comer a 5,000 más mujeres y niños con eso. Sin embargo, vemos que Andrés, al presentar esto, comete un error y deja a Jesucristo fuera de la ecuación. ¿Por qué? Porque lo pregunta y lo dice: ¿qué será esto? ¿Qué puede significar esto para tantos? Pero un problema inmenso está a punto de solucionarse con una contribución que parece mínima. Lo que me lleva a hacerme la siguiente pregunta: ¿tú crees que Dios necesita de nosotros y de lo que tenemos para solucionar problemas y que para su obra también continúe adelante? Absolutamente no. Así como no necesitaba de aquellos 5 panes, ni mucho menos de aquellos 2 peces para alimentar la multitud, porque Él lo podría haber hecho cayendo comida del cielo, como lo había hecho ya con el pueblo de Israel en medio del desierto. Pero Él quería que sus discípulos y nosotros aprendiéramos que aún lo que tenemos no nos pertenece. Y en cualquier momento Dios, cuando Él lo considera apropiado, nos los va a pedir. Dios quería y Dios quiere que, al igual de que sus discípulos, nosotros seamos partícipes del privilegio de dar. ¿Y qué podemos dar a Dios? Tiempo. ¿Y qué podemos dar a Dios? Talentos. ¿Y qué podemos dar a Dios? Dones. ¿Y qué podemos dar a Dios? Dinero. ¿Qué podemos dar a Dios? Cuestiones materiales. Cuando se trata de dar, podemos dar. Pero te pregunto, ¿qué es lo que hoy estás reteniendo que le pertenece a Jesucristo y Él te está pidiendo que se lo des? Porque de los problemas, lo que se pone a prueba es nuestra fe. Y más aún cuando Jesucristo te está diciendo: dame, dame. Ahora es interesante la actitud de Jesús. Porque cuando Jesús recibió lo que aquel niño le entregó, Jesús actuó de una forma que nosotros debemos seguir su ejemplo. Y dice la palabra de Dios que Jesús buscó estar en calma. Y en el versículo 10 de la lectura que hicimos dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha gente en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 hombres. Ahora, muchas personas creen que la obra de Dios no debe ser tan organizada. Que hubiese sido más fácil decir: bueno, ahí va, repartan conforme voy dando. Pero Jesús dijo: necesitamos estar quietos y necesitamos orden. Déjame decirte algo que es importante y fundamental para nuestra iglesia, y eso es la organización. Aun cuando mucha gente nos dice: es que necesitamos dejar que la obra del Espíritu Santo fluya y que las cosas salgan, en Rey de Reyes tenemos claro lo que hacemos y lo vivimos. Creemos en el orden, y al orden le llamamos excelencia, y decimos que todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia, porque todo lo que hacemos
lo hacemos con un propósito, dar gloria a Dios. Y ese era el pensamiento de Jesucristo. Jesucristo nos está enseñando a través de este milagro que para disfrutar del mismo hay que estar en calma del espíritu. Y para lograr esa calma debe haber orden, porque si no, perdemos el privilegio de ser parte del milagro. Los discípulos entraron en pánico, veían un problema sin solución y Jesús comenzó poniendo calma. Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Todos juntos que dicen, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Déjame decirte algo, no importa lo mínimo que sea o parezca nuestra contribución, si la damos a Dios sin condiciones, si completamos en nuestras hojas, si damos esa contribución a Dios sin condiciones. ¿Qué hubiese pasado si aquel niño que entregó a Jesucristo el lonche que su mamá seguramente le preparó, le hubiese puesto algún tipo de condiciones? Te lo doy, pero me lo devuelves, o no te lo comas, o cuídalo, no lo compartas. Pero no, el niño lo entregó y era todo lo que tenía. Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38, en cuanto a dar sin condiciones, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y será perdonado, dad, ¿y qué dice? Y se os dará, todos juntos, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará vuestro regazo, porque la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si realmente has confiado tus recursos a Dios, cuando comenzamos a dar, Dios se mueve en nuestra ineptitud y hace la provisión abundante. Cuando nosotros entregamos a Dios lo que pertenece a Él, no a nosotros, no podemos ni debemos ponerle condiciones a Dios. Porque así como Él se encarga de juzgar, también es Él quien se encarga de bendecir. Debemos entender, amados, que dar es contagioso. Y mientras más damos, otros van a dar. Porque cuando el muchacho dio, Jesucristo repartió y sus discípulos siguieron repartiendo, dice la palabra de Dios, hasta que todos se llenaron e incluso sobró. Versículo 11 en sus Biblias, en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 11 dice la palabra de Dios lo siguiente. Abran sus Biblias allí en Juan capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra de Dios así. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Es decir, que hubo en abundancia. Y ahora que tenemos el panorama completo que incluye al niño, el lonche, los discípulos, la multitud, la multiplicación, la saciedad, incluso las obras. Porque cuando nosotros aprendemos a dar, Jesucristo resuelve los problemas en forma abundante. Y Él siempre hace más de lo que nosotros esperamos. Ahora, detrás de todo esto, Jesucristo tenía algo mucho más importante que enseñarle a sus discípulos y a nosotros también, porque Él quería en aquella hora y a nosotros también que aprendemos cuál es el cuarto punto. Y el cuarto punto es que disfrutemos el privilegio de compartir a Jesús el pan de vida. Compartir a Jesús, quien es el pan de vida. La multitud y los discípulos tuvieron más de los que esperaban. Y dice, incluso sobró. Es que existía una situación de fondo en todo esto. Y con este gran milagro, Jesucristo deja evidencia de otro milagro que es aún superior. El relato en Juan, y te invito a que lo sigas leyendo en tu casa, versículos más adelante, dice que pasaron los días y Jesús le va a dar una lección más grande a sus discípulos que la alimentación de los 5,000. Y dice el relato que otra vez mucha gente buscaba a Jesús, pero buscaba a Jesús por lo que Él hacía y por lo que Jesús les podía dar, saciar su necesidad.
Pero Jesucristo va a dejar algo claro a aquellos que quieren seguir a Jesús. Y en Juan capítulo 6, versículo 35 dijo, y Jesús le dijo, todos juntos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesucristo aquí utiliza un símbolo muy presente para la gente de aquella época y fundamental como lo era el pan. Porque el pan es la base de la dieta de aquel pueblo, así como del mexicano lo es la tortilla. Y Jesús podría haber dicho yo soy la tortilla, pero no queda mejor como el pan. Para entender lo fundamental que es para nuestras vidas, lo importante que debe ser. Y aunque ellos no iban a creer, Jesús les compartió quién es. Y nos dejó como ejemplo una gran tarea para nuestras vidas. Cuando Él se revela como lo indispensable para cada uno de los seres humanos, Él dice que hay una tarea por hacer. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice así. Dios dice, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui, que dice, bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día todos juntos en que Dios puede salvarlos. Tú no sabes a quién va a llegar la salvación, pero sabes que hoy te escogió para compartir y ser parte del mayor de los milagros. Y Dios ahora nos dio la responsabilidad y el enorme privilegio de proclamar que Jesús es el pan de vida. Que el que quiere vivir eternamente necesita llegar a Él. Y damos gracias a Dios porque Él nos quiere incluir en este milagro. Y no importa lo que tengas, no importa cómo seas, completamos en nuestras hojas, deja que Dios te utilice como parte del gran milagro, el milagro de la salvación. Y hoy se hizo presente en este lugar. Y no te vayas de este lugar sin la certeza de que el pan de vida ha traído a tu corazón esperanza y vida eterna. Y esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por el desafío de ver que en medio de los problemas tú siempre tienes el control, una solución y un milagro para nosotros. Y vivimos en un mundo de problemas y vivimos en un mundo enfermo que necesita el mayor de los milagros, la salvación. Y hoy lo pones en nuestras manos para compartir. Y hoy nos haces parte de ella. Que el Espíritu Santo nos impulse a compartir la verdad del Evangelio. Jesús es el pan de vida. Y que los corazones que aún no te conocen puedan quebrarse ante aquel que puede traer vida y vida en abundancia. Porque lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice.